Hace un par de semanas atrás, en mi trabajo, un compañero de trabajo me decía que en su casa estaba su sobrina. Ella era de Salamanca y se ve que él estornudó y la niña le dijo Jesús. Aquí en España tienen esa costumbre, se ve. No sé si a lo mejor es por un contexto católico romano, queriendo desearle el bienestar a la persona, o como salud, ¿no? Como el bienestar. Pero el caso es que este compañero le decía a su sobrina, ¿por qué dices Jesús? Si está muerto. Y la niña como que se quedó un poco alucinada. Supongo que esta expresión era muy común en su casa. Entonces, pasadas unas horas, después de que él me contó esta historia, porque él sabe que yo soy cristiano, él estornudó ahí en el trabajo y le dije, Jesús. Me miró, se rió y le dije, Él está vivo, le dije. Me mira y me dice, bueno, según para quién. Y hermanos, hoy en día es muy poco habitual en creer en las cosas sobrenaturales. Parece que nadie cree en las cosas sobrenaturales. Se necesitan pruebas, se necesitan hechos, y si son científicos o visibles, son mejores. ¿La Biblia? Bueno, la Biblia para el mundo es un cuento de hadas. La historia de Noé, de Adán, de Eva, es un cuento de hadas para este mundo. Vivimos en una época donde nuestra fe está en tela de juicio, la ponen en duda. Pero, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el corazón y el alma del Evangelio. Es la enseñanza más fundamental de nuestra fe cristiana. Esto es lo que el apóstol Pablo quería darles a entender a los corintios allí. Esta idea, si Cristo ha resucitado, la fe de ellos no es en vano. Para ponernos un poco en contexto, Pablo había fundado esa iglesia en Corinto. Después de un tiempo él se tuvo que marchar y se vio obligado a escribir esta carta porque le llega un informe de la casa de los de Cloé. Esta iglesia estaba dividida, estaban envanecidos, eran bebés espirituales, no habían crecido en madurez, estaban faltos de amor, estaban tolerando el pecado en la iglesia, estaban viviendo en desorden en sus reuniones. Y sin duda la situación de esta iglesia era crítica. Pero aún así el apóstol Pablo les escribe esta carta para recordarles su identidad en Cristo. Ellos habían salido del paganismo y habían entregado sus vidas a Cristo. Y las palabras del apóstol Pablo en el primer capítulo es a la iglesia que está en Corinto, a los santos en Cristo. Así que este capítulo 15 comienza recordándoles el fundamento de su fe en Cristo, el evangelio que les fue predicado desde el principio, pero el apóstol Pablo va a hacer un énfasis en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablar de la resurrección hoy? ¿Hay alguna aplicación para nuestra vida aquí en el 2025? Sin duda, este hecho, hermanos, transformó la vida de muchos desde el inicio de la iglesia primitiva. El pastor Rubén me dijo que estaban haciendo una serie del libro de los Hechos y eso es una bendición porque ahí están viendo ustedes el contexto de la iglesia en el primer siglo. Así que, hermanos, la idea que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que la resurrección de Cristo transforma esta vida y la venidera. He dividido este pasaje en 4 puntos. Primero, el fundamento de nuestra fe, versículos del 1 al 11. Segundo, la certeza de la resurrección, versículos del 12 al 34. Tercero, el cuerpo resucitado, versículos del 35 al 49. Y cuarto, la victoria sobre la muerte, versículos del 50 al 58. Así que vamos por el primer punto, el fundamento de la resurrección, versículos del 1 al 11. Pablo, si se fijan en los primeros versículos, le recuerda a los hermanos en Corinto el evangelio que les fue predicado a ellos desde un principio, el cual recibieron,
perseveran y retienen en la palabra. Pero Él les dice, la palabra que os he predicado, si sois salvos y si no creísteis, en vano. Así que Pablo les da esta introducción para poner en juicio a ellos, para que se examinen sus vidas a la luz del Evangelio que han dicho que creen ellos. Perseverar en esta vida es la verdad que debemos mantener y retener nosotros como cristianos, así como los hermanos en Corinto. En esta primera sección les muestra 3 argumentos fundamentales de la resurrección de Cristo. Si se fijan, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el apóstol Pablo, de una manera introductoria, les va a mostrar 3 cosas. En base a las Escrituras, el fundamento de la resurrección está basado en base de las Escrituras. Segundo, en base a testigos oculares. Y tercero, en base a su propia experiencia. Si nos fijamos, el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto apunta al corazón del cristianismo. Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo se basa de los escritos del Antiguo Testamento. Hace siglos se escribieron estas cosas y se ha cumplido. Lo que quiere transmitir a la iglesia es eso, ese fundamento bíblico de cientos de años atrás. Segundo, la base de los testigos oculares. Si se fijan en los versículos 5 al 7, una palabra que se repite en estos versículos es que apareció. Fue visible para los primeros hermanos. Dice que, versículo 5, apareció a Pedro, que es Cefas aquí, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Entonces aquí Pablo les muestra a los corintios esos hechos visibles de hubo gente que vio a Jesús con sus propios ojos. Y si tenían alguna duda los corintios, podían ir a preguntarles a estas personas porque aún estaban vivas en aquel momento que les escribe la carta. Eso es otro argumento que Pablo les muestra a los corintios. Y tercero, versículos del 8 al 11, en base a su propia experiencia. Dice, porque después apareció, porque yo soy el más pequeño, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo aquí se siente indigno de haber sido privilegiado de ver a nuestro Señor Jesucristo. En su antigua vida pasada, de camino a Damasco, quería ir a matar cristianos, a perseguirlos, a encarcelarlos, pero hasta que no tuvo su encuentro con Cristo Jesús y se le apareció resucitado, su vida cambió por completo. Era otro Pablo. Así que resalta la gracia que el Señor tuvo para con él, e incluso como él, por la gracia del Señor, ha trabajado mucho más que otros hermanos. No para vanagloriarse, sino por ver lo que está sufriendo en sus propias carnes por amor al Evangelio de Cristo. Él fue el que predicó el Evangelio a los gentiles. Él constituyó iglesias en toda Asia, en toda Grecia y Roma. Hermanos, lo más maravilloso que ha pasado en este mundo no es que el hombre haya pisado la luna, no es que se haya descubierto la anestesia, no es que Colón haya descubierto América. Lo más maravilloso de este mundo es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es lo más maravilloso que ha pasado en la historia de la humanidad. Que el Dios se haya hecho
hombre y haya vivido entre nosotros, haya dejado su gloria y majestad y se hubiera humillado hasta lo sumo, hasta dar su vida por nosotros. Pero no se queda ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Los corintios tenían que perseverar en esta verdad. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Estás perseverando en esta verdad? ¿Lo estás reteniendo en tu corazón? ¿De verdad lo crees? ¿O estás creyendo en vano? Imagínense ese día en que el Señor resucitó, como fueron a la tumba sus discípulos y vieron la piedra quitada. Fue un glorioso y precioso día, donde nuestro Señor descendió de la muerte, ascendió y vino a mostrarse para animar y fortalecer la fe de sus discípulos. Pero, hermanos, Pablo ahora quiere que ellos mismos razonen y vean lo ilógico que sería creer que Cristo no ha resucitado de entre los muertos. Este es mi segundo punto, la certeza de la resurrección. Versículos del 12 al 34. Parece que en la iglesia de Corinto habían algunos que decían que no había resurrección de muertos. Si leemos, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto era algo muy peligroso que tenían que tener cuidado en la iglesia, porque esto ataca la misma raíz de la fe en Cristo. Si los muertos no resucitan, entonces suceden tres problemas, que son los que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pasaban tres problemas al afirmar que Cristo no había resucitado. Primero, afirmar que Cristo no resucitó era entonces inútil. Era inútil predicar el Evangelio y era inútil vivir una vida de fe en Cristo. De nada servía entonces esto. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada predicar ni vivir una vida de fe. Y esto es lo que Pablo les declara en estos versículos. Básicamente, si Cristo no ha resucitado, entonces Pablo es un mentiroso acerca de Dios. Pedro, que lo vio también al Señor resucitado, es un mentiroso. Jacobo y más de los 500 personas que lo vieron también fueron mentirosos. Eso es lo que está queriéndoles decir Pablo a la iglesia en Corinto. Si Cristo no ha resucitado, si ustedes de verdad piensan esto, entonces yo soy un mentiroso y todos los que hemos visto al Señor Jesús somos unos mentirosos. Pero esto es lo que Pablo va a defender en los versículos siguientes. Versículo 17. De nada servía entonces ser cristiano. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Básicamente les está diciendo, si Cristo no resucitó, de nada sirve ser cristiano. Pero aún más, todos los que durmieron más atrás, los que murieron, atrás, los hermanos que del Antiguo Testamento, David, Job, todos los hermanos del Antiguo Testamento murieron entonces por una mentira. Entonces, de nada sirvió que creyeran en Cristo y en las promesas que Dios había prometido. Si Cristo no había resucitado, entonces no habría victoria sobre el pecado. Entonces, de nada servía orar, leer, bautizársela. De nada tendría sentido tener comunión con los hermanos. Si el Señor solo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no habría esperanza para nosotros, porque seguiríamos en el pecado. Significaba que sería como una religión más. Si Cristo solamente había muerto, pero no había resucitado, sería como un Mahoma o un Buda. Alguien que fue un gran hombre que habló de Dios, pero ya está, no trajo salvación para la humanidad. Esos eran los peligros a los cuales se exponían al decir que Cristo no había resucitado de entre los muertos. Y esto es lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, les quería apuntar.
Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces vuestra fe, vana es entonces vuestra predicación. Apaga y vámonos. No tiene sentido creer, ni orar, ni bautizarse, ni hacer el seminario que van a empezar. De nada sirve entonces. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más dignos de lástima. Imagínense la gente que dice que fuera verdad, que Cristo no resucitó. Esos cristianos se reunían cada domingo, se portaban bien en el trabajo y también fuera de la iglesia, pero mira, de nada les sirvió su fe. Qué lástima, ¿no? Pero versículo 20, esto es lo más glorioso, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y esto lo cambia todo, hermanos. Pues si el Señor resucitó, hay sentido para nuestra vida cristiana. Tiene sentido nuestra fe. Y no solo tenemos una grandiosa promesa, sino que tenemos muchas riquezas en Cristo Jesús. Aquí Pablo les va a dar una clase de teología a la iglesia en Corinto en los siguientes versículos. Esa palabra primicias significaba como el primer fruto de algo que iba a fructificar. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Aquí Pablo les explica que así como la muerte entró por un hombre, en los siguientes versículos del 21 al 23, así también la resurrección entró por un hombre, que es Cristo Jesús. Entonces, volviendo a decir esto de las primicias, tú me dirías, bueno, pero antes de Jesús hubo hombres y mujeres que resucitaron antes que Él. Por ejemplo, Lázaro resucitó de entre los muertos, el Señor lo resucitó. La hija de Jairo resucitó también. Después Pablo va a resucitar a un chico que se cae de un tercer piso por escuchar a Pablo predicar a la madrugada, pero Pablo lo resucita también a él. ¿Cómo entonces Cristo es la primicia de la resurrección? Lo que pasa, hermanos, es que ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo resucitó para ascender y sentarse a la diestra de Dios. Y cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo diferente del cuerpo que resucitó Lázaro, la hija de Jairo, Éutico, totalmente diferente. Por lo tanto, Cristo es el primero de la resurrección gloriosa. Pero todo esto sucederá cuando Él vuelva, cuando Cristo Jesús venga a buscarnos. Versículos 21 al 23, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, como hablábamos, luego los que son de Cristo en su venida. Así que nos muestra Adán, así como en el capítulo 5 del libro de Romanos, que Pablo escribe a la iglesia también, y dice que así como el pecado entró por un hombre, ¿no? También por la gracia vino por un hombre, que es Cristo Jesús. Así que hace una similitud también en esta misma idea. La muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Gracias al poder de la resurrección de Cristo podemos ser todos resucitados. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos.
Pablo aquí les explica que así como entró la muerte por Adán, entró la vida por Cristo, y no solo eso, sino que Cristo subió a la diestra del Padre y está reinando. Y Dios le dio todo dominio y poder al Señor Jesucristo cuando se levantó de entre los muertos. Si leemos la epístola de Filipenses, capítulo 2, cuando dice que Él fue humillado hasta lo sumo, pero luego lo exaltó el Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos como los que están en la tierra, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo les explica que Cristo Jesús está reinando ahora mismo, pero aún por un poco de tiempo en este mundo, hermanos, por un poco de tiempo en este mundo estamos bajo el poder del pecado y la muerte. No sé si alguna vez han ido a un entierro, y muchas veces a los cristianos como que se nos dice cuando muere un creyente que no lloremos, pero en verdad son emociones que el Señor nos ha dado también en nuestra vida, porque la muerte no es algo normal, es una causa del pecado de nuestros primeros padres. Si recuerdan, el versículo más corto, ¿saben cuál es, no? Jesús lloró. Él lloró. Él, que es la resurrección y la vida, lloró por Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, pero la muerte no es algo normal. Vivimos en un mundo así, caído por causa del pecado, donde nos dolemos, donde hay dolor, donde hay maldad, y sobre todo lo peor que nos puede pasar es morirnos a los seres humanos. Y esto nos apunta a las palabras del rey David en el Salmo 110, explicando el dominio que le será dado al Hijo, que le es dado al Hijo una vez que ha resucitado de entre los muertos. Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía se cumplía una vez que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está reinando ahora mismo. Y sin embargo, veremos cómo al fin de todo vencerá para siempre a la muerte en su segunda venida. Seguidamente, hermanos, se expone cómo Él mismo está dando su vida y exponiéndose a causa del mensaje de la resurrección de Cristo. Por motivos, dice el versículo 32, os aseguro, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero antes, en el versículo 29, Pablo vuelve a mencionar un toque sarcástico a la iglesia de Corintios, volviendo a decir: si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, ¿para qué se bautizan ustedes? ¿Se están bautizando por los muertos? ¿Tiene eso sentido? ¿Bautizarse por un muerto? ¿En el nombre de un muerto? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y dice el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué estamos en peligro los cristianos a toda hora? Dice el apóstol Pablo. Así que, si por motivos luchó contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha predicar el Evangelio? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El apóstol Pablo sentía una satisfacción por haber podido ver la obra de Dios en la iglesia de Corinto, cómo el Evangelio había impactado las vidas de muchos de ellos. Si leemos el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice que muchos de ellos eran afeminados, borrachos, idólatras, mentirosos, pero eso eran, mas ahora son santos, están limpiados, están justificados
en Cristo Jesús. Pablo siente una hermosa satisfacción de ver cómo Cristo cambió la vida de ellos y ha impactado con el Evangelio. Pero al mismo tiempo les asegura, por causa del Evangelio, que Él sufre penalidades por causa de Cristo. Él está en peligro de muerte todos los días. En otras palabras, Pablo le dice, si la resurrección de Cristo no fuera verdad, yo no correría peligro de ser muerto. Versículo 32 otra vez. Si como hombre batallé en Éfeso, esto se refiere al capítulo 19 de Hechos, donde Pablo deja Corinto y se va a Éfeso, y allí tiene que discutir mucho con los judíos de esa ciudad, con los gentiles, tiene muchos problemas. Él está ahí dado a la predicación. Dice Hechos capítulo 19, versículo 8 al 9, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No sé si ese capítulo ya lo habrán estudiado aquí en la iglesia, pero básicamente Pablo está sufriendo, está cada día entregado a la predicación del Evangelio en la sinagoga, discutiendo con los sabios de aquel momento, y él peligraba. De hecho, él tuvo que sufrir persecución por causa del Evangelio. Esto era una prueba más del poder del mensaje de la resurrección. Si Pablo predicaba esta verdad y sufría, era porque era una gran verdad. Donde Pablo predicaba, se jugaba prácticamente la vida. Pero no se queda ahí. Pablo les dice a los corintios que si siguen creyendo que no hay resurrección, entonces, bueno, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Y esta frase se apunta al Antiguo Testamento en Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 13. Pablo estaba pensando en esta frase de Isaías. Dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel, en el contexto que está esos versículos, tenía que endechar, tenía que vestirse de cilicio, lamentarse por su pecado y clamar a Dios por misericordia, ellos hicieron lo contrario. Mataron los becerros, comamos, bebamos porque mañana vamos a morir. Pablo apunta a la misma intención del profeta Isaías para la iglesia en Corinto. Ellos estaban viviendo y haciendo cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Ellos estaban divididos, envanecidos, como antes hablábamos, tolerando el pecado, en fornicaciones. Cuando se reunían a tomar el pan y el vino, era un desorden total. Muchos acababan embriagados, y esto era un mal testimonio para la gente de fuera. Ellos buscaban el protagonismo. Ellos pensaban que conocían a Dios por su mucho conocimiento, pero en verdad no conocían a Dios. Y lo más importante de lo que carecían era de amor. De amor. Como los corintios, hermanos, hay muchos que se olvidan que el día de mañana, cuando muramos, vamos a resucitar. Hay muchos cristianos que viven como si no hubiera resurrección. Están muy cómodos en este mundo. No les molesta el mundo, no les molesta las cosas de este mundo. Se sienten cómodos aquí. Andan como quieren, deleitándose en lo que está en este mundo y en lo que el mundo les ofrece. Están siguiendo coqueteando con el pecado y olvidando que el día de mañana tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en esta vida. Versículo 23. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice: no os dejéis engañar.
las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo les exhorta a no dejarse llevar por las malas compañías o las malas conversaciones de que Cristo no ha resucitado. Nos podríamos imaginar por un momento cómo serían algunos de esos corintios en aquella época. Si estudiamos un poco el contexto histórico de lo que había en la iglesia de Corinto y fuera de ella, sobre todo en esa ciudad en concreto, era como Atenas, dada a la idolatría, una ciudad pagana. Muchos historiadores dicen que era una ciudad donde la impureza sexual abundaba. Por lo tanto, era una ciudad pagana. Algo no diferente hoy en día donde estamos en Barcelona. Los ídolos se visten de otra ropa, pero son los mismos ídolos. Imagínense a un corintio en aquella época, que cuando salían de la iglesia y les predicaban, a lo mejor algún corintio les hablaba, bueno, he ido a la iglesia y tal, y que le digan, ¿de verdad? ¿Tú crees en esa locura? Diciéndolo, riéndose en la cara de ellos. ¿Por qué no crees en Zeus, en Odín? ¿Por qué no crees en el Poseidón? Estos sí que son dioses poderosos, pero un Dios que viene y muere en una cruz y tú dices que resucitó, no tiene sentido. Da placer a tu cuerpo, déjate llevar. Imagínense, eso es lo que había en esa ciudad. Y si te fijas, muchas veces que predicamos el evangelio nosotros, hoy, aquí, en este siglo, con los incrédulos, ellos pueden aceptar que Cristo vino, ¿vale? Que Cristo murió, bueno, sí, te lo compro por nuestros pecados, bueno, pero que resucitó, se ríen de verdad. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, pero cuando nombro la resurrección, se ríen en mi cara y dicen que estoy loco. No os dejéis engañar, dice Pablo. La gente nos dice, disfruta la vida, que son 2 días. Come y bebe, da placer a tu vida, que al final, mañana vas a morir. Haz lo que te plazca. Luego te arrepentirás de no haber hecho lo que hubieras querido. Eso es lo que dice la gente de este mundo, hermanos. Después que hemos venido de este periodo vacacional con los compañeros del trabajo, ha sido un tiempo muy corto, no he podido disfrutarlo demasiado. La gente solo piensa eso, comer, beber, porque mañana voy a morir. Pero no se queda aquí el apóstol Pablo, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. Pablo los llama a la santidad, a hacer cosas como conviene en el Señor, a dejar de pecar y ser testimonio para otros. Dice, porque algunos, versículo 34, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si se sentían avergonzados con estas palabras, bien hecho, porque algunos dentro de ellos no conocían a Dios y eran mal testimonio para con los de afuera. Su vida tenía que reflejar a Cristo, tenía que reflejar a su Dios que decían predicar, pero no lo estaban reflejando. Hermanos, yo me pregunto si hoy en día estamos viviendo como los corintios. ¿Estamos viviendo como corresponde, hermanos? ¿Estás viviendo a la luz de la resurrección de Cristo, velando debidamente, vigilando todas las áreas de tu vida, guardando tu corazón en pureza, en santidad para el Señor? ¿Estás actuando de una manera sabia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Te avergüenzas por no poder mostrar al Señor? Estas palabras quizás son duras para la iglesia, pero eran necesarias. Pero no acaba aquí. Ahora Él quiere animarlos. Él les está defendiendo con argumentos, con la sabiduría del Señor, que Cristo se ha resucitado. Y ahora Él va a exponer de una manera gloriosa lo que nos espera cuando muramos. Había algunos de ellos que se preguntaban, ¿cómo sería entonces si los muertos resucitan? ¿Cómo sería el cuerpo resucitado? Entonces vemos en el versículo 35, y este es mi tercer punto, un cuerpo resucitado.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí nos muestra la filosofía que en ese momento estaba enfrentando la iglesia. El cuerpo para ellos en esa época era algo malo. Lo veían como una cárcel para el alma. Entonces ellos estaban influenciados por esas filosofías acerca del cuerpo. Lo veían como algo perecedero, que no valía, no tenía valor, y por lo tanto eso estaba afectando a la iglesia de Corinto. Porque Pablo les va a escribir en el capítulo 6, versículo 19, acerca de la importancia del cuerpo como creyentes. Le dice a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y le sigue diciendo, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Así que el apóstol Pablo ahora en los versículos 36 al 41 les va a mostrar, en cierta manera, ilustrándoselo con una misma ilustración que usó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, 24, acerca de la semilla. El cuerpo es como una semilla. El Señor Jesús usó esta ilustración. En Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla tiene que morir cuando cae a tierra para dar mucho fruto. No se puede plantar el fruto para que produzca más fruto si no muere antes. De la misma manera, Pablo quiere darles a entender que es esa semilla, el cuerpo, que tiene que morir para poder producir una resurrección gloriosa. Dice versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra de la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Versículo 38 nos dice que es Dios quien da el cuerpo, esa semilla, como Él quiso. Y sin embargo, versículo 39, Dios creó a las criaturas, al hombre y los animales con diferentes cuerpos, pero eso es por la voluntad divina del Señor. Creó a los hombres diferente que los animales, con diferente semilla. Y en el versículo 40 al 41 sigue mostrando la diferencia de lo que es celestial y lo que es terrenal. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y una la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí Pablo les muestra que hay lo terrenal y lo celestial. Ustedes tienen cuerpos físicos de carne, la luna es creada por causa del Señor, el sol también tiene su gloria, las estrellas, le está haciendo una diferencia de ellos y lo celestial, lo terrenal y lo celestial. Y luego en el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No sé si alguna vez han visto cómo es el proceso de transformación de una mariposa. Eso es algo increíble. Ayer lo buscaba y lo quería ver en vídeo, y cómo comienza hasta cómo acaba, eso es espectacular. La mariposa, para llegar a ser mariposa, tiene un proceso de 4 etapas: huevo, oruga, pupa y adulto, donde el insecto se transforma por completo, cambiando su forma, función y hasta su dieta. Esto se le llama metamorfosis. La palabra metamorfosis significa transformación de algo en otra cosa. Y el apóstol Pablo lo que quiere hacer básicamente es mostrarle a los hermanos en Corinto la metamorfosis del creyente cuando resucite en el día final. ¿En qué estado está el hombre y cómo será resucitado en Cristo? Entonces dice, se siembra en corrupción, versículo 42, resucitará en incorrupción. Y aquí sigue un juego de palabras el apóstol Pablo.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, aquí Pablo les está diciendo: hay el primer Adán, y lo está describiendo como esa semilla, donde esa semilla es corrupción, deshonra, debilidad, es un cuerpo animal. En otras palabras podríamos decir, es un cuerpo natural. Luego es un cuerpo con un alma viviente y es un cuerpo terrenal. Esa es la semilla del primer Adán. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, resucitará en incorrupción, resucitó en gloria, resucitó en poder, resucitó espiritual, resucitó espíritu vivificante y resucitó celestialmente. Entonces vemos esa comparación que Pablo hace, maravillosa comparación, entre el primer Adán y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, con esas características cada uno. Adán, el primer Adán, sembró todas estas cosas en debilidad, en dolor, era a imagen de Dios, pero por causa del pecado era pues corrupto, en deshonra, un cuerpo débil, un cuerpo mortal. Pero nuestro Señor Jesucristo es la imagen de lo perfecto, de lo venidero, lo inmortal, lo incorruptible, lo celestial, lo poderoso. Versículo 48: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Adán es nuestro representante, por decirlo de alguna manera, nuestra cabeza federal de aquí, de esta tierra, nuestro representante terrenal. Y Cristo es nuestro representante espiritual, nuestro representante celestial. Versículo 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tú tienes ahora la imagen del terrenal, pero si crees en el Señor Jesucristo, traerás la gloria del celestial. Con estas verdades les muestra la importancia de su cuerpo y también la certeza de la gloria de la resurrección y las consecuencias que hay creer en la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, si ustedes ven su cuerpo cómo se desgasta, cómo se envejece, cómo se enferma, cómo padece, no se preocupen. Hay una esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, porque este cuerpo cambiará y será transformado de lo incorruptible, de lo débil, a lo poderoso, a lo glorioso, a lo celestial, a lo espiritual. Esa es nuestra gloria, hermanos, y también nuestra victoria. Cuarto punto y último, hermanos: la victoria sobre la muerte. Versículos 50 al 58. Hemos hablado primero del fundamento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la certeza de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y cómo Él está reinando. Luego hablamos de cómo será el cuerpo resucitado, y ahora, hermanos, esta es mi parte favorita. Yo no sé cuándo ven un partido de fútbol, pero lo más fantástico es cuando tu equipo marca un gol, ¿no? Y más aún cuando ganan el partido en el último minuto, ¿no? Entonces esto es como si estuviéramos escalando una montaña. El fundamento de la resurrección de Cristo, la certeza de esa resurrección, el cuerpo glorificado, y ahora vamos a la cima de esta montaña, que es la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Por último, lo que el apóstol Pablo les concluye diciendo en estos versículos del 50 al 58 es lo más asombroso que pasará cuando el Señor venga en su venida. Dice el versículo 51 y 52: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Esta es la gloria del Evangelio, hermanos. Esta es la gloria que tendremos cuando el Señor regrese. Así como lo describimos antes, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, cuando se toque la trompeta final. Apocalipsis 10:7 dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que Pablo quería darles a entender es que en cualquier momento puede llegar el Señor. En cualquier momento puede llegar nuestro Señor. Y todo esto que él había dicho antes sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, decía Pablo, seremos transformados. Con esto él daba a entender que ellos en ese mismo momento podrían estar vivos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han dormido, ellos, los que se murieron antiguamente, resucitarán, pero nosotros que estamos aquí ahora vamos a ser transformados en gloria. Eso les quería transmitir el apóstol Pablo. El Señor viene ahora mismo. A lo mejor cuando estén leyendo esta misma carta, el Señor puede llegar en cualquier momento y seremos transformados. Se cumplirían las profecías, todo lo que el Antiguo Testamento se profetizó, como en las palabras de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, donde Job dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, con todo lo que pasó, todos los problemas que tuvo Job, porque el Señor es soberano y reina en la vida de Job, reinó, aun cuando él ve todo el caos que ve en su casa, no dejó de tener fe en su Dios, porque cree que Él está en control. Fue probado el justo Job y recibió mucho más de lo que tenía, el triple más, porque no se olvidó de su Dios, no desmayó. Sí, se quejó, pudo tener el pensamiento de quejarse, pero siguió manteniéndose firme en su Dios. Y con esta verdad sabía que él, si moría, iba a ver a su Señor. En las palabras de David, en el Salmo 16, 9 al 10, en otra versión dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Estas son las palabras de David cientos de años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, creyendo en esa promesa de la resurrección que tendrían en Cristo. ¿Cómo creen que los hermanos en Corinto recibirían estas palabras, hermanos? El Señor podría regresar en cualquier momento. Quizás ese mismo estaban leyendo esa carta y se les habrá venido el pensamiento de que podría haber venido en ese mismo momento y ver a los muertos resucitar y ellos ser transformados en ese mismo instante. Hermano, amigo que estás en esta mañana, ¿cómo recibes tú estas palabras? El Señor puede venir ahora mismo. ¿Y tú cómo estás viviendo? Como muchos de los corintios que no conocían a Dios, envanecido, comiendo, bebiendo, deleitándote en este mundo. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que el Señor transforme este cuerpo corruptible, dañado, perverso, torcido, lleno de pecado, por un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin mancha, sin defecto,
recto, que no tenga pecado, ni pueda contaminarse de nuevo. Y ese cuerpo mortal que puede morir por un cuerpo eterno que no pueda morir jamás, jamás. Porque cuando suceda esto significa que se cumplirá en el versículo 54, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Si me acompañan, hermanos, a Isaías capítulo 25, versículo 8. Estas son las palabras del profeta Isaías. Isaías 25, 8. Dice Isaías 25, 8: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Y Pablo en los versículos 55 al 56 sigue diciendo en nuestro pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Apuntando a ese texto en Oseas capítulo 13, versículo 14. Ese mismo pensamiento tenía Pablo. Pablo seguramente sabía de la historia de Oseas, del Antiguo Testamento. Y como en los tiempos de Oseas, no sé si han leído este libro del profeta Oseas, Israel pecó, anduvo detrás de su propio corazón, de los deseos de su propio corazón, olvidando su primer amor, ofendiéndolo con sus actitudes e infidelidades, pero el Señor siguió siendo fiel y los restauró. Pero aún más los redimió y los redimirá de la mismísima muerte. Por eso estas palabras de promesa al pueblo de Israel. Hermanos, en Corinto debían sentirse identificados también con estas palabras, pero esperanzados, pues era tiempo de poner sus vidas en orden y andar sabiamente, porque el Señor vendría y vencería sobre la muerte. Tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria. Al final vamos a ganar, hermanos. Y Cristo vencerá sobre la muerte. Por último, el apóstol Pablo concluye con gratitud al Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo concluye estas palabras diciéndole a los corintios que su trabajo en el Señor no es en vano. Sigan perseverando, sigan reteniendo la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, porque el trabajo que hacen no es en vano. Su vida de fe no es en vano. La predicación del Evangelio no es en vano. Hermanos, no es en vano ser fiel a Cristo. No es en vano ser justo en tu trabajo. No es inútil predicar el Evangelio, ni orar, ni leer las Escrituras, ni bautizarte, ni venir a la iglesia. No es inútil, no es en vano. Joven, no es en vano guardarte en pureza para tu esposo. No es en vano. No es en vano que obedezcas a tus padres. No es en vano. Esposos, no es en vano ser fiel a tu esposa. No es en vano amarla como Cristo amó a la iglesia. Esposas, no es en vano ser fiel a tu esposo, ser sujeta a tu esposo, ser respetuosa con tu esposo. No es en vano. Hermanos, que estas palabras sean una realidad en nuestra vida, que la resurrección de Cristo transforme nuestras vidas como iglesia, para mostrarles al mundo quién es nuestro Dios y que la resurrección de Cristo es verdad. Y amigo, si estás tú en esta mañana aquí sin Cristo, ven,
porque lo que te espera, si no, será destrucción completa. Él va a venir y va a destruir a sus enemigos y se doblará toda rodilla para invocar el nombre de Dios. Arrodíllate hoy e invoca el nombre de nuestro Señor para que puedas ser salvo. Amén.